Continuamos con la cuarta parte del problema de aceleración constante. Nos falta, después de haber hecho el paso 1 de identificar las fuerzas que sentía el bloque 1 y hacer el diagrama de fuerzas, es sustituir, este es el tercer paso, en la segunda ley, que establece que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Recuerden que esta es una ecuación vectorial que tiene dos partes. La primera parte sería la suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. El diagrama de fuerzas nos ayudó a obtener la parte izquierda de esta ecuación y la suma de fuerzas en X es tensión menos fuerza de fricción cinética menos el componente en X del peso, que sería W1 seno de 20 grados, y esto va a ser igual a la masa 1 del bloque por la aceleración del bloque. Recuerden, esta sería la primera ecuación que obtuvimos analizando el diagrama de fuerzas del bloque 1. Ok, ahora nos falta entonces sustituir en la otra parte de la ecuación fuerza neta igual a masa por aceleración, que es la suma de fuerzas en Y igual a la masa por la aceleración en Y. La parte izquierda de esta ecuación ya lo obtuvimos del diagrama de fuerza y nos dio que era normal menos el componente en Y del peso, que era W coseno de 20 grados igual a M1 por AY. Esta sería la segunda ecuación de movimiento. Ahora hay que analizar cómo se mueve el bloque. El bloque se mueve rampa arriba y rampa arriba habíamos puesto el eje X tal que las ecuaciones se simplificaran, y ahora es que viene la simplificación. El bloque, al moverse a lo largo de X y no moverse a lo largo de Y, significa que la aceleración en Y es 0. Por lo tanto, las dos ecuaciones de movimiento que se generan para el bloque sería T1, T menos FK menos W1 seno de 20 grados es igual a la masa del bloque 1 por su aceleración en X, y la segunda ecuación sería normal menos W1 coseno de 20 grados es igual a 0, porque el bloque, al moverse rampa arriba, solo se mueve a lo largo del eje de X y no se mueve a lo largo del eje de Y, entonces la segunda ecuación se iguala a 0. Estas dos son las ecuaciones dinámicas para el bloque número 1. Ahora vamos a hacer este análisis aplicando los tres pasos que aprendimos, pero para el bloque número 2. Vamos aquí. Recordemos que el bloque número 2 está colgado de la cuerda que pasó a través de la polea. Así que el bloque número 2, aquí vamos a hacer un pequeño dibujito del bloque número 2. Y el primer paso sería identificar las fuerzas que siente el número 2. El número 2 siente una tensión hacia arriba, ¿verdad? Que es la tensión que produce la soga. Recuerde que es una sola tensión porque es una sola soga. Además de la fuerza de tensión, también el bloque siente su propio peso, que es la fuerza de gravedad, que lo designamos W pequeña sub 2 para no confundirlo con el peso del bloque que está sobre la rampa. Este sería el paso número 1. El paso número 2 sería dibujar el diagrama de fuerza del bloque número 2 o el diagrama de cuerpo libre. Recuerden, el diagrama de fuerza es: dibujamos un plano XY, asumimos que el bloque número 2 es un punto y lo colocamos en el mismo centro y trasladamos las fuerzas que identificamos o que siente el bloque número 2 dentro del diagrama de fuerza. ¿Okay? Así que por lo tanto la tensión apunta hacia positivo Y, mientras que el peso del bloque número 2 apunta verticalmente hacia abajo y sería W2. Este es un diagrama de fuerza sumamente sencillo porque ambas fuerzas que siente el bloque 2 están pegados al eje vertical. Por lo tanto, la suma de fuerzas en X es igual a 0. Ninguno de los dos vectores hace sombra sobre el eje de X, o sea, ninguno de los dos vectores tiene componentes en X.
Y en cuanto a la suma de fuerzas en Y, es muy sencillo, sumamos las fuerzas verticalmente y tendríamos T menos W2. T que apunta positivo, W2 que apunta negativo. Una vez hacemos el segundo paso, el tercero sería sustituir en la segunda ley, que dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Recuerden que esto es una ecuación vectorial, por lo tanto se descompone en dos partes. La suma de fuerzas en X, que es igual a la masa por la aceleración en X. En este caso, esta segunda ecuación no aplica, no sirve porque no tenemos ningún componente a lo largo del eje de X. Entonces, trabajamos con la suma de fuerzas en Y, que es igual a la masa por la aceleración en Y. La parte izquierda de esta ecuación ya lo obtuvimos utilizando el diagrama de fuerza y nos dio T menos W2 y sustituimos. T menos W2 es igual a la masa número 2 por la aceleración en Y. Recuerden que el bloque número 2 baja, mientras que el bloque número 1 sube rampa arriba, el bloque número 2 baja. Esa dirección de movimiento hay que tomarla en cuenta en la ecuación dinámica. Por lo tanto, la aceleración en Y del bloque número 2 es negativa y lo tenemos que colocar aquí. Y esta sería la tercera ecuación, la ecuación que representa el movimiento del bloque número 2. El bloque número 2 baja, por lo tanto, la suma de fuerzas en Y va a ser igual a negativo M2 por AY. Ya obtuvimos las tres ecuaciones de movimiento del sistema. Ahora lo que procede es escribir las tres ecuaciones juntas y resolver por la aceleración, que es la primera pregunta, y luego resolver por la tensión de la soga. Vamos entonces a escribir las tres ecuaciones de movimiento juntas. La primera ecuación que está relacionada con el movimiento del bloque que se mueve en la rampa, decía que la tensión menos la fuerza de fricción menos el componente en X del peso era igual a la masa del bloque 1 por la aceleración en X del bloque 1. La segunda ecuación de movimiento dinámico, también relacionada con el bloque 1, decía que la normal menos el componente en Y del peso era igual a 0. Recuerden que el bloque se mueve rampa arriba en dirección X, pero no se mueve en dirección Y. Y la tercera ecuación, que proviene del movimiento del bloque número 2, dice que la tensión menos el peso número 2 es igual a menos masa 2 por aceleración en Y. Fíjense que tenemos un sistema de tres ecuaciones y a mí me interesa averiguar cuánto es la aceleración. Ahora, note que la aceleración en el del bloque número 1 es en dirección X, mientras que la aceleración del bloque número 2 es en dirección de menos Y. Ahora, debido a que es una sola soga que conecta el bloque que se encuentra en la rampa, que es el bloque número 1, a través de la polea al bloque número 2. Recuerden que es una sola soga, por lo tanto, la distancia recorrida del bloque 1 rampa arriba es equivalente a la distancia recorrida hacia abajo del bloque 2. Eso significa que ambos bloques tienen la misma magnitud de aceleración, aunque diferente dirección. Este se mueve hacia positivo X, recuerde que nosotros habíamos inclinado el eje. Por lo tanto, el bloque 1 se mueve hacia positivo X, mientras que el bloque número 2 se mueve en dirección de menos Y. Sin embargo, la magnitud de las aceleraciones son iguales. Por lo tanto, AX es igual a la Y y lo podemos denominar como A. Por lo tanto, tengo tres ecuaciones, dos de ellas tienen la variable A, que es lo que yo quiero, y una segunda ecuación que no tiene la variable A. Para obtener la